Pichincha Universal, generando noticias. Ya saludamos cordialmente a Gisela Chalá, vicealcaldesa de Quito, que está en nuestros estudios. Buenas tardes, Gisela. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí. Encantadísimos. Me siento como en casa cuando tenemos la libertad de poder expresar con claridad y con responsabilidad lo que realmente está sucediendo y sin el temor de que nos puedan censurar, ¿no? Eso será fundamental. Estamos aprovechando este espacio para poder socializar y que la ciudadanía tenga esa oportunidad de ejercer el derecho a estar bien informado. Bueno, de eso se trata y justamente cumplimos nuestra tarea como radio pública, como radio ciudadana. Y bueno, ayer se celebró el Día de la Mujer Afrodescendiente, ¿no? Esta fecha fue elegida en el marco del primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe en 1992 en la República Dominicana. Así ¿Qué es. nos trae a la memoria, qué nos debe refrescar esta celebración, mi querida Gisela? Bueno, hemos revisado esa primera declaratoria que se hizo en el Congreso de la Red de Mujeres Afrolatinas, Caribeñas y de la diáspora, donde la resolución más importante fue el exhorto a que haya esta declaratoria del Día Mundial de la Mujer Afrodescendiente. Y han pasado 27 años y todavía las demandas son las mismas. Las mismas. La lucha, desarrollar estrategias para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la lucha de género, de clase y de etnia, todavía siguen vigentes. Han pasado 27 años y son temas que todavía se siguen ocultando, se siguen invisibilizando. Y lamentablemente parece que resurgen en algunas sociedades y países donde que hay mandatarios que brillan justamente por su comportamiento xenófobo, racista, esa restauración homófobo. Conservadora no ha Es venido, terrible eso, ¿no? no ha venido solo con medidas antipopulares y neoliberales, sino también que vienen con esa postura racista, patriarcal, sexista y, lo más importante, discriminatoria. En América Latina hay más de 200 millones de personas afrodescendientes. Es un 30% de la población, ¿se imagina usted? Cualquier cantidad de gente. Claro que sí. Ecuador es uno de los del tercer país donde tiene una población afroecuatoriana importante. El 7.2, obviamente, este es en el censo del 2010. ¿Y a cuántas personas? Yo mismo he puesto una cuota más. Se autoidentifica como afrodescendiente o afroecuatoriano, el 7.2 a nivel nacional, el 11.8 a nivel provincial en Pichincha, y el 7% somos afroquiteños y quiteñas. Ah, 7% El de afroquiteños. 7%. Es decir, Así nacieron es. en Quito. Nacidos en Quito. ¿En qué sectores están ubicados? A ver, los amigos y En compañeros todos los sectores, así como estamos. ¿Cuál a es el nivel- barrio duro de Quito de los el barrio afrodescendientes? duro de Quito. La Bota, Micarapungo. Micarapungo, Carcelén también. Carcelén, bueno, es Sí, que sí, es existe el norte, básicamente, en el ¿no? norte, básicamente, porque existe ese sentido de cómo nos hemos desarrollado la cultura en torno a las familias ampliadas. Entonces, la gente que ha venido del Valle del Chota, del territorio ancestral del Valle del Chota, ha procurado quedarse más cerca, ¿no? Por el clima, Calderón ha sido la parroquia de brazos abiertos para que se pueda haber este asentamiento que hubo con el plan... Con ese plan Pan, Techo y Empleo. Ya lo recuerdo. Así Febres llegó. Cordero. Así 84, llegó. Ese fue el 88. plan de vivienda de interés social. Donde En Solanda también se desarrolló. En Solanda eso. también. Ajá. Y finalmente en el Comité del Pueblo, el Arroldós, Pizulí, en el sur están en Chillogallo. O sea, estamos en todo el distrito metropolitano. Dudo y quizá puedo equivocarme, no creo que estemos en la González Suárez, en esos sectores, Bueno, hay creo que no. hay algunos. Pero porque hay alguna sí gente que se ha es- arribado, digamos, de ese Es, trato social. así es, unos dos que tres. Sin embargo, qué importante es hablar de la mayoría. ¿A qué responde? Y era importantísimo para nosotras este día, porque la primera estrategia fue incidir políticamente. Bueno, y lo han logrado. Y Ahí lo está el está. ejemplo. Muy bien. Pero, ¿por qué hemos hecho este énfasis y toda esta parafernalia que no es folclore, que es un momento de reivindicar los derechos? Es porque era necesario que conozcan las vecinas y los vecinos, o los compañeros y la ciudadanía entera, que su vicealcaldesa no responde a un liderazgo individual, sino que
viene de un proceso colectivo de lucha permanente. Cuando se reivindica el derecho de la mujer afrodescendiente, se reconoce la batalla y la muerte de muchísimas mujeres hace más de 500 años. Entonces, qué importante es para nosotros ir socializando en estos espacios y en cada lugar que vamos, no solo con nuestra, porque definirse como una mujer afroecuatoriana es una decisión política. Y de ahí es que mi identidad y mi apariencia no responde a una moda, sino a un símbolo de resistencia. Mi afro, mi turbante, es el significado que es la lucha de un pueblo está llegando a estos espacios históricamente excluidos hasta hace poco. Usted todavía usa el turbante, ¿no? Sí, Le he visto algunas veces, cuando sí. es... Pero ahora no ha venido. Hubiera sido buenazo verla. Les debo. Nos debe. Claro Ahora, que sí. ¿cuál ha sido la significación fundamental de la participación de la mujer afrodescendiente en aspectos muy variados, en el campo profesional, en la política, en la organización de la comunidad? Obviamente le pregunto esto también porque pensando en el trabajo en comunidad, porque no se trata de que sea los afros por un lado, los indios por un lado, o los michos, pensaba que o los me iba a metis decir por la propuesta de eliminar el reinado de Quito. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero primerito le pregunto bueno, esto. ¿Han logrado conjuntar esfuerzos todos los sectores sociales con los afros? No se para puede. Trabajar por ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente común. está hablando de la interculturalidad. Primero que queremos decir que en Ecuador hemos logrado lo que en otros países todavía no lo tienen, como es Venezuela. En Venezuela todavía no tienen en su Carta Magna, es decir, en su Constitución, y siendo que Venezuela tiene también una de las constituciones más ricas en torno a derechos, pero todavía no han logrado lo que nosotros como afroecuatorianos ya lo tenemos, es que se reconozca un Estado multicultural, pluriétnico. Entonces, ese es un gran avance. Tenemos los artículos 56 y 57 de los derechos colectivos, el primer artículo que ya nos da, ya no como negros, que fue en la Constitución del 1998, sino en el 2008 ya se nos reconoce con nuestro término de construcción política, donde afro reconocemos que provenimos de la diáspora africana, y ecuatorianos porque hemos nacido aquí y aportamos de manera constante al desarrollo o al buen vivir del Ecuador. Entonces, eso es uno de los avances. En el Código de la Democracia se establece la necesidad de participar desde la paridad de género, pero también que haya inclusión de pueblos y nacionalidades. Correcto. Eso también ha permitido que algunas mujeres vayamos participando en la política, a pesar de que algunos partidos cuya ideología no está acorde a estos principios han asumido algunos de manera clientelar, por ganar votos, por ganar adeptos, pero sin un sentido real de lo que significa la interculturalidad. Digo, se han integrado con los otros sectores sociales, mestizos, nos hemos integrado. Blancos, el pueblo en Ecuador realmente no hay blancos, no todos somos mestizos. El pueblo afroecuatoriano, siendo solidario, porque a pesar de haber tenido una de las tratas más inhumanas, que fue la trata de la esclavización, hemos pasado de ser víctimas a ser protagonistas de nuestra historia, y eso significa que hemos desarrollado una serie de acciones afirmativas para poder desarrollar esta verdadera interculturalidad. Nosotros no vamos por venganza, vamos con justicia y reparaciones a procurar esos derechos, que sea de manera en la igualdad de oportunidades y la equidad, no solo equidad de género, sino equidad en todas las en cuanto a la política pública, ¿no? Que sea una sociedad más justa, donde todos tengamos los mismos beneficios. Esa es la forma que hemos venido contribuyendo. No queremos que sea una construcción de islas, sino más bien que sea la oportunidad donde nos interrelacionemos, y estos espacios nos permiten luchar contra el racismo. ¿Cómo luchamos contra el racismo? Es dándonos a conocer, para que cuando escuchen nuestra música no la folcloricen, sino más bien sepan a qué responden. Esos secretos bien guardados, nosotros lo estamos permitiendo que se conozcan, para que en base al respeto no haya tolerancia, sino más bien haya la oportunidad de generar esa verdadera comunidad y armonía. Se ha logrado que en este caso los afroecuatorianos, las afroecuatorianas, se sientan identificadas ya sin ese peso del estigma social, y se digan, bueno, somos ecuatorianas, somos afroecuatorianas, pero somos iguales a todas, o todavía existe
esa Nosotras sí estigmatización. estamos empoderadas Ya. de nuestra situación. Que a veces sucede que uno mismo es el que se... Hemos hecho una reprime, catarsis ¿no? colectiva Exacto. y conocemos muy bien ese diagnóstico. Las estadísticas mismo lo evidencian, como tales, por ejemplo, las mujeres en el pueblo afroecuatoriano, aproximadamente aproximadamente el 50% de mujeres son jefas de hogar, somos jefas de hogar. Esa es una situación. ¿Cómo vamos desarrollando? Las estadísticas son números fríos, pero para nosotros son muy valiosos porque es una herramienta muy valiosa para poder desarrollar una planificación en la política pública. Y aunque las estadísticas cuentan esa historia tan triste de discriminación por género, por mujer, por etnia, mujer negra o afroecuatoriana, y finalmente por pobre, porque todavía Claro, seguimos es otro elemento engrosando que esas estadísticas. contribuye, Sin ¿no? embargo, el empoderamiento que nosotros vamos trabajando desde las organizaciones y un constante amor y sororidad, quiero decir, hacia las compañeras, eso hace que nos sentamos parte integral de esta sociedad, así la sociedad no lo quiera, vamos imponiendo, vamos abriendo caminos, la idea es que se vayan desarrollando canales efectivos para romper con esas brechas sociales históricas, y esto sin duda es un gran paso. A veces se dice que los indios, los afroecuatorianos, pecan de etnocentristas, es decir, también se tornan racistas versus los demás, los mestizos. Eso se está superando como fenómeno social. Lo que les puedo ¿o no? contar, lo que les podemos contar, yo no sé de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿ya? pero sí puedo hablar de mi gente que al principio muchas veces ha tenido que mostrar esa cara fuerte, esa cara dura para resistir ante tantas situaciones que ustedes no se pudieran imaginar. En primera instancia era la lucha por la supervivencia. Por todo, sí, tremendo. Y por demostrar que somos seres humanos ante la deshumanización que hubo en la trata de la esclavización. En 1997 es donde el pueblo quiteño, el pueblo afroquiteño o el pueblo negro de Quito en aquella instancia se tomaron las calles porque les estaban asesinando a mujeres y a hombres por el simple hecho de ser negros. Entonces eso generó la indignación, pero esa indignación desarrollada desde la movilización y la resistencia para crear normas y para en ese momento poder sugerir o solicitar que la política pública también regrese a ver a una población invisibilizada. Le puedo decir que estos espacios donde nosotros estamos llegando, ha pasado 200 años para que la primera mujer afroecuatoriana llegue al Consejo Metropolitano de Quito por elección popular. Y sea vicealcaldesa, además. Imagínese que es un logro usted. importantísimo. Eso es un rol importantísimo, no solo a nivel personal, pero sí como pueblos y como mujeres populares en general. Entonces, eso significa que podemos seguir soñando, que podemos seguir luchando y que las luchas y los procesos no son inmediatos, sino que podemos seguir avanzando. Que cada una, por siempre me verán sonriendo en todo lado, porque Característica suya. más y de van a todos decir es que ustedes. el pueblo afro es alegría. No, lo que somos es optimistas, lo dice una compañera, lo decía ayer que recibimos un reconocimiento en la Universidad Simón Bolívar. Por cierto, quiero mandar un saludo a las mujeres de Tejiendo Conocimientos por parte de la Cátedra de Estudios Afroandinos en esta universidad, que tuvieron el bonito gesto de reconocer este aporte dentro del cual no necesitábamos tener una corona de reinas, ¿no? Porque fue reconociéndose otras capacidades que las mujeres tenemos. Ahora, el sincretismo cultural que siempre se da ha logrado integrar la cultura afro con la cultura de los demás, de los nuestros, esa alegría de ustedes, de la música. ¿Nos ha contagiado o no? ¿Cómo le ve No, usted? eso es lo que les decimos. No es la alegría, es que cada cosa es un símbolo que vamos luchando y que significa que vamos dejando. Es un triunfo. El estar aquí en esta radio ya es un triunfo para el pueblo, porque estos espacios eran históricamente negados. El poder estar en el Consejo Metropolitano y debatir de políticas públicas para toda la ciudadanía, no solo temas étnicos, ya es un triunfo. Y así lo vamos nosotros desarrollando. No es una alegría, es como vamos de manera muy simbólica reconociendo las luchas
que vamos, donde vamos ganando paso. A propósito de esto de la reina de Quito que usted ya hacía mención, ¿alguna vez hubo una reina de Quito afroecuatoriana o afrodescendiente? No, en Quito no. ¿Participó Sí. alguna vez en algún concurso? Yo no lo recuerdo. Unas De pronto sí o no. mulatas sí, en Miss Ecuador también, pero lo que... Ganó alguna vez inclusive. Bueno, ganaron como 2 o 3 Sí, veces, 2 o 3 veces, creo. sí. Sin embargo, ¿cuál es el debate? Bueno, el debate es eso. ¿Cuál es el debate? El debate no era si quién tenía la plata para hacer o no. El debate era cómo nos están catalogando en torno a una reproducción de estereotipos que ya no responden a todas este las mujeres, tiempo. A sean todas. afroecuatorianas, No. Es efectivamente, si bien es cierto, me respondo a un pueblo afroecuatoriano orgullosamente, casa dentro de una mujer negra, casa fuera una mujer afroecuatoriana. Sin embargo, no soy la concejal solo del pueblo afro. Y por eso cuando defendemos los derechos y estamos en torno a la creación de políticas públicas, es para todos y todas. Esa es nuestra característica. Por eso creemos que las mujeres, y la preocupación no era quién tenía la plata, la preocupación era cómo mujeres defendían que se sigan generando estos estereotipos donde cosificaban a la mujer. Tienes capacidad de acuerdo al tamaño de tu cintura o de acuerdo al color de tus ojos. Ese tipo de situaciones, esas son las que me preocupan. Cuando se piensa que la política, que la atención social no tiene que ser desde la política, sino desde el asistencialismo. Esas son situaciones que me preocupan. Son las de fondo realmente. Que se tiene que atender a las personas y el tejido social desde una política estructural, no con pañitos, no desde la filantropía, sino más bien desde donde se tiene que tener un marco legal, que son las ordenanzas, donde se tiene que invertir recursos, se debe hacer una planificación. Es un tema estructural. Por eso es que creemos que no basta con decir que el municipio de Quito no va a entrar a hacer el reinato, que lo celebramos de alguna manera y apoyamos. Una muy buena decisión, la cual nosotros asumimos sin pensar también en nada de costo político, porque cuando es derechos, eso es lo correcto. Avance, ¿no? Claro, la mayoría de gente ha apoyado esa decisión. Me encanta, pero... Es un avance en derechos. Pero lo que sí se tiene que ver también es que existe una ley de erradicación de la violencia, y los reinatos de belleza fomentan la violencia simbólica y la patrimonial, y también la segregación. Y la segregación y la exclusión. Entonces se está irrumpiendo eso aquí con una ley. No se trata de quién tiene la plata. Y entonces, ¿cómo mira usted esta reacción que tuvo una sociedad quiteña que ha estado acostumbrado a este tipo de eventos y que lo tiene como una suerte de símbolo de lo que es festejar o recordar o recuperar la propia capitalidad? A ver, porque esa gente se siente mal. Claro, con todo el respeto. Aquí nosotros no vamos a decir mi pensamiento es el correcto y el de ustedes no, pero sí es la invitación a replantear cómo es Quito. Quito no es una ciudad colonial. Muchos lo verán así. ¿Qué es lo que pasó cuando se prohibió la corrida de toros? Decían, es una tradición de la casta española. Quito es latinoamericana, es la capital del Ecuador, de América Latina, Quito ¿no? De América. Quito de América, Quito libertario. Entonces, seguir pensando que es necesario tener un símbolo de la monarquía. Hace muchos años que ya no estamos en esa dinámica. Por eso plantear otras formas y otras lógicas del reconocimiento a las mujeres, y no solo a las mujeres. Estamos peleando y luchando para que haya equidad de género, pero también hombres y mujeres se pueda reconocer el aporte que tienen los quiteños. Estamos, como presidente de la comisión, estamos por desarrollar un lanzamiento a una convocatoria para reconocer a un joven o señorita o compañera destacado, que haya hecho grandes aportes para la ciudad. Esa es otra forma que inclusive motiva para reconocer algo más allá que la belleza física. Pero la Fundación Reina de Quito dice que no va a dar su brazo a torcer. Hacemos elección porque la hacemos. Le dijeron acá a nuestra compañera Melinka, no le vamos a llamar reinado, pero hacemos elección. Bueno, a ver, que cada quien, ¿no? Finalmente, el señor Fidel Legas también puso el grito en el cielo. Claro, ¿usted sabe quién es Fidel Legas? Me encantaría que esa plata dijeran, vamos a apoyar cómo podemos apoyar en la planificación de una política pública. Les hemos invitado a la Fundación Reina de Quito
a la Comisión de Inclusión Social y Género para que intercambiemos de esas buenas prácticas y las transformemos en política pública social. Es decir, se puede trabajar sin necesidad de ser reina también. Qué difícil tener que llegar a Porque ser esa reina mentalidad. para desarrollar solidaridad con la Imagínese usted. ciudadanía, un poco complejo. Sí, a mí me parece igual, pero vale la pena que se discute y se debate Claro el que tema. sí. Qué bien por lo hecho, por lo expuesto, y porque ahora estamos discutiendo así, con esta profundidad. Un tema que era antes visto como una suerte ¿cómo se le llamaría? Un privilegio. Eso, un privilegio, como una suerte de, no sé, de adorno, ¿no? De adorno de las festividades y el desfilar de las candidatas, y bueno, cosificando a la mujer. Bueno, al menos yo siempre he estado en contra de Ahora, eso, ¿no? solo para concluir este tema, compañeras, mujeres, ¿por qué permitir que le pongan un precio a nuestra participación, no? Ujú. O sea, no somos trofeos. Eso solo lo dejo suelto para que siga el debate. Y vale la pena que la gente se ponga a pensar mucho en eso. Cambiemos la temática porque Claro que sí. usted es vicealcaldesa y voy a preguntarle si está o no de acuerdo con subir los pasajes. A ver, cuéntenme. Quiere subir a 0.35. Pero, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Verán, qué importante es tocar el tema del transporte, y cuando pensamos en el transporte es necesario darle un enfoque de derechos. El transporte es lo más democrático que tiene una ciudad en cuanto a la redistribución de beneficios a la ciudadanía. Ciertamente. Junta o acerca a los ciudadanos a los servicios, ¿no? Entonces, por eso en primera instancia se había planificado en las administraciones zonales como para crear centralidades, que la gente ya no tenga que trasladarse al municipio, al centro histórico, para poder hacer sus trámites, el desarrollar unidades educativas de calidad y de calidez de manera con un servicio de educación para Planificado. todos. Ujú. En los lugares alejados, por eso se crearon los colegios réplicas, las unidades educativas del milenio. Significa que ya la gente no tenía que venir a dormir en el 24 de mayo, que queda por acá, por el Estadio acá en el Olímpico, Mejía, ¿no? o al Mejía, porque ya tenían unidades educativas de Descentralizadas. prestigio en sus propios territorios. De igual forma con la salud. Y eso significaba que se disminuía el tiempo en el transporte, acercaba los servicios a la gente y la gente no tenía que movilizarse. Sin embargo, una vez que esto ya no sigue sucediendo, es necesario, Lamentablemente, hay que decirlo. lamentablemente, y eso que la gente lo sepa, es momento de volver a pensar cómo se desarrolla el transporte público. Es un servicio en algunas ciudades, desde la perspectiva del derecho a la ciudad, ya se plantea que el transporte público es igual que las necesidades básicas, es decir, el agua, la luz, el internet. Y ciertamente el que lo transporte es. un servicio. Lo es. El ¿Cómo debate se mueve la aquí gente? y la necesidad de plantearse algunas cosas. Primero, a nosotros como concejales o a la municipalidad, lo que le debe importar es la universalidad y la calidez y la calidad del servicio, no si es un negocio o si es rentable o no para los Un transportistas. servicio público. Es un servicio público. Esa Entonces, categorización es fundamental. que de la rentabilidad se encarguen los empresarios del transporte y nosotros nos encargamos del otro lado de cómo garantizamos la integralidad del servicio. Por eso será importante que no se siga pensando en la tarifa. La tarifa deberá ser lo último. Yo no me voy a pronunciar si es o no adecuado, creo que este no es el momento. Es necesario planificar un sistema integral de transporte donde haya un sistema de recaudo único, donde no se piense los taxis por un lado. Vea, todavía no se resuelve el tema de la regularización de taxis. Y eso está todavía por resolver. Todavía no se resuelve cómo va a ser el modelo de gestión del metro. Todavía no se resuelve. ¿Y cuánto va a valer el pasaje del metro? Y no han cumplido todavía con los parámetros tan elementales que se pusieron en la ordenanza en cuanto al servicio de la calidad del transporte público. Entonces, pensar en tarifas, tienen toda la legitimidad, pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué servicio es el que vamos a pagar? En la administración anterior se planteaba primero subir la tarifa y después el servicio. Por favor, eso es No como... tiene ni lógica. como andar de manos, o sea, y algo más descabellado. Sin embargo, nosotras y nosotros, nuestro deber es velar por el ciudadano, en primera instancia. Por lo tanto, pensar cómo se acerca a la ciudadanía a poder debatir estos temas. Hemos planteado la necesidad de desarrollar asambleas, algunas lógicas donde la ciudadanía pueda pronunciarse, de tal forma que esta decisión
que afecta ante unas medidas que no estamos en un mejor momento en cuanto a la situación socioeconómica, lo que se viene es gravísimo. Será fundamental que la ciudadanía se pronuncie, y esa es nuestra obligación, desarrollar lógicas de participación ciudadana. Pero ustedes hablan de los para 9, escuchar. La correlación política. Ojalá fueran todos, ¿no? Ojalá porque fuéramos no los 9, sino los 22, incluido el alcalde, que podamos pensar ahí está la que cosa. se pronuncie la ciudadanía al respecto. Estos espacios van a permitir hacerlo, las redes sociales quizá, pero más allá de eso, que este sea el debate, de tal forma que las decisiones no se tomen en el seno del Consejo solamente, sino que nosotros seamos los interlocutores de todo un trabajo de socialización. Podrían ponerse en práctica los cabildos ampliados. Los cabildos la ampliados, silla las vacía, asambleas y ciudadanas. una serie de cosas importantes. que están ahí, pero que no se las utiliza. Aunque el otro día los señores transportistas en una radio me estaban diciendo algunas cositas un poco difíciles, porque planteaba que ¿qué es lo que está pasando con la flexibilidad laboral? Se siguen generando desempleos, se sigue precarizando la situación laboral para la ciudadanía de los de a pie, que somos los que usamos el transporte público, y me incluyo, yo no tengo vehículo, pero porque creo que es necesario de pensar cómo se repotencia el transporte público, ¿no? Cuando pensamos, pongamos el ejemplo, 7 vehículos donde va una persona por vehículo. Así mismo pasa. Es la misma dimensión que tiene un bus tipo con aproximadamente 70 pasajeros, sino solo sentados y también van de pie. Entonces, el pensar en repotenciar ese transporte público que genera comunidad, que permite desarrollar esa interlocución con el otro. Les digo así un breve dato, estuve recién revisando algunas estadísticas, dice que desde que las personas tienen por opción tener un vehículo de transporte privado, van solas, ya no tienen la oportunidad de conversar con nadie, existen más depresiones, la salud mental ya no tienen con quién conversar. Esas cosas que parecen tan sencillas, definitivamente son situaciones que se debe poner en práctica. Nuevamente el llamado, nuestro deber es cumplir con que el servicio sea de calidad y de calidez en un sistema integrado, donde haya los buses convencionales, el transporte municipal, los BRT que se llaman, que son los buses grandes, los biarticulados, los taxis, los taxirrutas, bueno, o sea, un montón de situaciones, todos confluyamos en una planificación de un sistema integrado de movilidad. Que la tecnología arribe ya por fin a la transportación de la capital. Con la implementación del sistema de recaudo, sin duda eso va a ser posible. Y todo esto no va a ser de la noche a la mañana, debe ser un proceso con primero un estudio técnico, con un estudio que sea política pública sostenible en el tiempo, correcto, que no sea una medida anunciada por la emoción, claro, y que no sea simplemente por cumplir, sino que ya es tiempo de que se vaya planificando la ciudad. La ciudadanía va a estar tranquila en pagar un incremento del pasaje si es que el servicio que se le oferta es de calidad y es de calidez, como usted mismo lo señala. ¿Y qué van a hacer? Y esto me pongo a pensar, ¿cómo tiene su bloque de concejales pensado plantear el tema esto de el transporte que es longitudinal? Porque vamos a tener metro, vamos a tener trole, la famosa ecovía que circula por algunos sectores, la que va por la 6 y la que va por el corredor central norte. Exacto, esas son longitudinales. Los buses de transporte privado público deberían atender a las zonas aledañas nada más, pues, para evitar esa aglomeración de autos. Eso es lo que se pretendía hacer desde el sistema de alimentación, ¿no? De los alimentadores, son los que cubren las otras rutas, no la ruta lineal, sino más bien también llegaba a las otras aristas. Hablemos de la transversal entre Occidente y Oriente, ¿no? Esos son en muchos casos desatendidos. Y ahí nos lleva a otro planteamiento que es necesario pensar, que es la reestructuración de rutas y frecuencias de los buses convencionales, cómo se conjugan para poder desarrollar esa integración al metro. Correcto. Ahora vamos, pico y placa. También me parece una buena decisión a mí, pero ya le vi a mucha gente, como algunos que estoy viendo por aquí, que pusieron un grito en el cielo. Y ahora, ¿cómo vengo yo a mi trabajo si yo vivo lejos, dijera? ¿Y usted qué dice? A ver. A mí me afecta, vivo en Carapungo y trabajo en el centro histórico. Y cuando tengo pico y placa, sí vengo en trole, que me queda más cerca. Claro, pero ¿qué es lo que tiene? Lo único que podemos decir al respecto es que para que esta medida sea efectiva, existe una ordenanza que
normó esta aplicación del pico y placa. Por lo tanto, lo pertinente sería reformular la ordenanza y plantear esta nueva alternativa. Y van a incluirse taxis y motocicletas, me parece muy bien. Entonces, para que esta política sea un poco más sostenible, será fundamental que sea amparada en la ordenanza que se había promulgado la primera vez. Por lo tanto, existe la necesidad de reformularla, debe ser debatida en la comisión pasa a consejo, al menos ese es el órgano regular. Pero está hecha la propuesta ya. Está hecha la propuesta y es algo muy bueno porque el tráfico de Quito es terrible. No, es caótico. Cualquier cosa deberíamos hacer para superar mientras aquello. repotenciamos el transporte público, era necesario tomar medidas a grandes males, grandes soluciones. Guillermo Abad ha dicho que con el pico y placa de lunes a viernes van a dejar de circular entre 30.000 y 35.000 automotores por la ciudad de Quito. Esto equivale al 7% del parque automotor capitalino, que según la MT es de alrededor de 450.000 carros en la actualidad. Se justifica entonces y eso nos medida. lleva a plantear otras cosas que son importantes en la movilidad alternativa. ¿Qué pasó con el programa Bicicu? Que eso también ayudaba, ¿no? Pueden llamarle como quiera, pero que la movilidad alternativa sea incluida. Que hayan espacios públicos donde la gente pueda tener un acceso seguro a la caminabilidad. Y también que con el pico y placa, ahora sería solo con la placa, entiendo, ¿no? Se quitaría el pico. Claro, entonces lo importante sería cómo se va a reducir la contaminación. Exacto. Está hecho pedazos, eso, ¿no? También la calidad del aire, sería bueno ir midiendo cómo va avanzando, más cuando también se está debatiendo en torno a la revisión vehicular. O sea, es una serie de situaciones que finalmente terminan conjugándose. Bueno, ahora tienen esta posibilidad de tomar el toro por los cuernos de a de veras, porque hemos pasado con esta situación históricamente años. Yo que ya tengo algunos, lo sé, he estado debatiendo esto mismo claro, solo en mi cambiado profesión de las periodista. caras, ¿no? Exacto. Ojalá ahora se logre un montón de cosas más. ¿Qué expectativas tenemos para cuándo piensan ustedes que el metro en efecto entre en funcionamiento? ¿O está atrasada la obra? ¿O avanza bien? ¿Cómo está el tema? Está atrasada la obra. Vea usted. Y eso lo decimos... Pero eso es grave. Eso es porque gravísimo. De pronto nos salen con que vamos a necesitar más millones. No. ¿Saben por qué es grave? Porque en la administración anterior ya querían hacernos pensar que en octubre ya todos íbamos a estar emocionados. Así lo dijeron. Y cuando se fueron un paseíto solo panas... Sí. Perdón, que ciudadanía, donde 10 metitos. Donde hicieron ya unos 20 centímetros. Sí. Entonces, con bombos y platillos, Así cuando se tenía plata solo para el marketing y no para la política pública, y cuando teníamos medios que nos cubrían las algunas ineficiencias enormes, esas cositas se daban, ¿no? Que pagaba pauta el señor Rodas. Por favor, vamos a hablar de la pauta. Claro que sí, pero sí les podemos decir a la ciudadanía que hemos venido haciendo visitas y eso podrán vernos, aprovecho la cuñita, en nuestras redes, que estamos socializando permanentemente. Y existen 3 paradas que tienen una lógica de comprensión, por decirlo así, en su retraso en cuanto a la infraestructura o al avance de obra civil. La primera es la parada a la Universidad Central. ¿Por qué? Porque el rector, donde se había primero planificado y diseñado donde iba a ir la parada, finalmente el ex alcalde Rodas no pudo sostener, mejor dicho, que él era el primer personero en la ciudad y respondía a la ciudadanía y que ahí tenía que haberse hecho la parada. Entonces tocó darle la vuelta a la parada, volver a poner en un lugar más al norte porque finalmente no se pudo lograr, pero a eso responde la demora de la parada Universidad Central, que tiene, ellos dicen que un 80%. Pero nosotros estuvimos hace algún tiempo aproximadamente un 65% siendo generosos. Otra parada que también tiene una demora justificada, por ponerlo así, es la Pradera, porque ustedes recordarán que en el momento que pasó la tuneladora había esto de los que estaba filtrando gasolina de una gasolinera X cercana. No lo digamos el nombre. No, para nada, pero eso también retrasó un poco el avance de la obra. Esa me parece que era una de las más demoradas, y otra que era la parada de Solanda. Hubo problemas con las en la parada de Solanda
no tanto así, me permite, y no, vecinos de Solanda, ustedes saben que estoy con ustedes en su lucha. Sin embargo, el tema del metro respondía a que había un poco de líquidos, hablamos de agua, pero donde estaban excavando. En todo lugar encontraron agua. Sí, ciertamente. Ya, en todo lugar, pero ahí era un poco más complicado sacarla. Entonces, a eso respondía las demoras de las 3 paradas. Sin embargo, la parada que está más avanzada, y por cierto, me dicen que hay un tuit, una publicación, me han comentado, yo no la he logrado ver, del actual gerente, que ya dice que estamos casi completos. Realmente, por favor, no repitamos malas prácticas. Contemos. Hablemos ya con la verdad. Contemos, a la gente, ¿no? no, la gente nos quiere más cuando decimos la verdad, ¿no? Entonces, no he revisado el tuit, pero sin embargo será importante que la parada que es de donde hicieron esos 20 centímetros de paseo, tiene 86% de avance en la obra civil. Ya se está implementando en los accesos universales, que son las escaleras eléctricas y los ascensores. Pero falta porque, aunque ya pudiera estar toda la infraestructura, por ponerlo así, según lo que nos han dicho, la última parada, Solanda, que es la que más se demorará, estará en unos 8 meses. Entonces la ya. de Labrador creo que está acabada, ¿no? No, esa Ni tiene siquiera, 85%. es la que dice 85%. Entonces, ¿qué es? Iñequito, que es la que está última. Lo que queremos decirles es que ya se puede hablar de la infraestructura, por ponerlo así, en 8 meses. Ya. Y el modelo de gestión, el modelo de operación, ¿para cuándo? ¿Cómo? Eso hay que licitar, hay que ver, tiene que cumplirse con la contratación de obra pública, con el sistema de compras públicas para que todo sea transparente, una serie de situaciones, aquí quién va a ser el operador del sistema, cómo se integran este sistema que hablábamos hace un momento. Hay muchas cosas que quedan pendientes. ¿Y qué va a pasar con aquellos transportes que usted dice, con los BRT, que es el metro, es el trole, digamos que la ecovía está un poquito más distante, pero el trole tienen el mismo recorrido en superficie, ¿no? Claro. Casi el mismo recorrido. Eso será necesario poder analizarlo y que los anuncios lo hagamos no desde la emoción, sino desde la realidad que nos da los soportes técnicos. Muy bien, le agradezco mucho por este diálogo que hemos sostenido, muy amplio, muy abierto, con la vicealcaldesa Gisela Chalá, quien ha estado en esta tercera emisión de Punto Noticias. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, un abrazo, un buen fin de semana a todas y todos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.